El sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron la primera andanada en lo que pasará a la historia como una de las guerras más impactantes de las últimas décadas. Como parte de ese ataque, las fuerzas combinadas mataron al ayatolá Ali Jamenei, el ex líder supremo de Irán que gobernó la nación durante 36 años, y a una serie de otros líderes en una serie de operaciones de decapitación precisas. Durante semanas, las tres naciones y varios de sus aliados intercambiaron una andanada de misiles, drones y todo lo que había entre ellos. Irán también atacó a los aliados estadounidenses en la región y activó agentes intermediarios en el Reino Unido que se han atribuido la responsabilidad de una ola de ataques dirigidos a sitios judíos e israelíes para hacer la guerra lo más dolorosa posible. Y dejemos algo claro, dolorosa es exactamente en lo que se convirtió. Al cerrar el estrecho de Hormuz y atacar la infraestructura de algunas de las principales naciones productoras de petróleo y gas del mundo, Irán se aseguró de que el precio de estos productos alcanzara niveles que significaron problemas para la economía global. Y no solo fueron los precios de la energía. Debido a que alrededor del 36% de las exportaciones globales de urea, un compuesto utilizado en la fabricación de los fertilizantes más usados, pasa por el estrecho, los expertos empezaron a advertir que la guerra podría causar una crisis alimentaria. Por todo esto, casi todos, desde los aliados de Estados Unidos hasta aparentemente el propio comandante en jefe, estaban desesperados porque la guerra terminara. Y hoy, finalmente parece que podría suceder. Después de varios intentos fallidos, tenemos un acuerdo de paz. El primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif anunció en X que, tras semanas de negociaciones, Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo. Todas las hostilidades militares terminarían, incluso en Líbano, donde Israel ha estado luchando contra el grupo militante Hezbollah, alineado con Irán, y el acuerdo se firmaría el 19 de junio en Suiza, 4 días después de que grabemos esto. Eso es un gran giro para un conflicto que empezaba a parecer intratable, pero también plantea preguntas fundamentales sobre el acuerdo de paz. ¿Qué contiene? ¿Qué falta? ¿Y fue esta guerra la única manera de lograr lo que está en ese acuerdo? Así que empecemos con lo básico. ¿Qué contiene el acuerdo de paz? Al momento de grabar esto, los términos completos del acuerdo no se han hecho públicos. Por lo tanto, lo que tenemos es lo que se ha filtrado a la prensa, lo que dicen los funcionarios y lo que se ha confirmado públicamente. Y por algunas de las reacciones iniciales, incluyendo la del aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, parece que Estados Unidos e Irán podrían tener una visión diferente de lo que incluye el acuerdo. Primero, sobre el estrecho de Hormuz. Para Irán, el estrecho de Hormuz ha sido durante mucho tiempo uno de sus activos más importantes, y no es difícil ver por qué. Al cerrar el estrecho, ejercen un nivel de control sobre la economía global que normalmente está reservado para las superpotencias. Y ese tipo de poder es muy difícil de ceder. De hecho, algunos observadores empezaron a comparar el estrecho de Hormuz con las otras grandes palancas que Irán utiliza para proyectar su poder en todo Medio Oriente, su red de grupos proxy, sus sistemas de misiles y drones, y la amenaza de desarrollar un arma nuclear. Durante la guerra, Irán empezó a imponer peajes a los barcos que pasaban por el estrecho, de aproximadamente 1.5 a 2 millones de dólares por barco, y quería seguir cobrándolos. Washington, sin embargo, no podía permitir esto por dos razones. Primero, el estrecho de Hormuz es una vía marítima internacional situada entre Omán e Irán, y según el derecho internacional, los barcos deberían poder transitar por vías marítimas internacionales sin costo alguno. Permitir que Irán impusiera un peaje sentaría un precedente que otros países podrían seguir, lo que haría que el costo del transporte marítimo global se disparara, con terribles consecuencias para los consumidores en todas partes. En segundo lugar, dado el número de barcos que transitan por el estrecho, Irán estaba a punto de ganar miles de millones con los peajes. Dado lo mucho que Washington ha trabajado, a través de sanciones y otros mecanismos, para asegurarse de que Irán no tenga acceso a ese tipo de dinero, puedes ver por qué eso sería un problema. Washington, usando el bloqueo naval que había impuesto a Irán, intentó escoltar barcos a través del estrecho para ayudarlos a evitar a los cobradores de peaje iraníes, pero Irán disparó contra esos barcos, desalentando efectivamente el tránsito. Así que Washington necesitaba una forma permanente de asegurar que el tráfico marítimo continuara fluyendo sin obstáculos, mientras que Irán quería mantener el control del peaje, que había demostrado ser su arma más poderosa en esta guerra. Dada la gran diferencia entre estas dos posturas, el estrecho había sido durante mucho tiempo uno de los principales puntos de fricción que impedían un acuerdo, y eso plantea una pregunta interesante. ¿Cómo lograron las dos naciones llegar a un compromiso sobre esto? Bueno, por lo que sabemos, no parece que lo hayan hecho. Al anunciar el acuerdo de paz, el presidente Trump declaró que estaba autorizando la apertura libre de peaje del estrecho y la eliminación del bloqueo estadounidense, lo que significa que Washington cree que se salió con la suya. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, uno de los principales negociadores de Irán, había dicho que Teherán buscaba un acuerdo que le permitiera cobrar a los barcos por los servicios prestados mientras navegaban por el estrecho. De manera similar, Mehr News, vinculada al Estado iraní, anunció que el estrecho sería reabierto bajo acuerdos iraníes, lo que al menos significa que Teherán cree que mantendrá cierto nivel de control. Quizás lo más revelador es que el primer ministro de Pakistán ni siquiera mencionó el estrecho en su publicación en X. Ahora, debemos dejar en claro que Irán sí ha aceptado un estrecho libre de peajes durante los 60 días que cubre el acuerdo de paz actual. Mientras tanto, Trump claramente cree que esta situación durará para siempre. Esta disparidad podría ser uno de los detonantes que lleve a la región de vuelta a la guerra si no se maneja con cuidado.
Sin embargo, incluso si Estados Unidos e Irán evitan enfrentarse por el futuro del estrecho, tomará un tiempo antes de que el tráfico a través de él alcance los niveles previos a la guerra. Las minas iraníes deben ser removidas, la infraestructura necesita ser reparada y la seguridad debe ser garantizada. A pesar de esta incertidumbre, los mercados han reaccionado positivamente, con los precios del petróleo cayendo más de un 4% en algunos casos y las acciones en Asia y Europa subiendo tras la noticia. Lejos del estrecho de Hormuz, también tenemos que hablar sobre las ambiciones nucleares de Irán, que aparentemente fueron la principal fuerza impulsora detrás de los ataques del 28 de febrero. Antes de que comenzara la guerra, Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, le dijo a Fox News que Irán estaba a una semana de tener material de grado industrial para fabricar bombas, una evaluación con la que la inteligencia estadounidense no estuvo de acuerdo. Tulsi Gabbard, quien en ese entonces era directora de Inteligencia Nacional, le dijo al Senado que Irán no se estaba preparando para reconstruir su programa de armas nucleares después de que fuera destruido durante la Operación Midnight. Hammer, una operación estadounidense lanzada durante el punto más álgido de la guerra de 12 días con Irán el año pasado, en la que Washington atacó las 3 instalaciones nucleares de Irán en Fordo, Natanz e Isfahan. Sin embargo, tenemos que mencionar que Tulsi Gabbard estaba firmemente en contra de la guerra y tiene un largo historial de simpatía hacia Irán y sus aliados, lo cual bien pudo haber influido en su toma de decisiones. Por lo que sabemos actualmente sobre el acuerdo, no parece haber resuelto el problema nuclear. Altos funcionarios pakistaníes dijeron a Associated Press que las conversaciones nucleares continuarían durante los próximos 60 días. El presidente Trump dijo al Wall Street Journal en una entrevista el domingo que el acuerdo incluye un compromiso de Irán de no obtener armas nucleares y que Estados Unidos recibiría el uranio enriquecido de Irán en el próximo mes o dos. Sin embargo, la cuestión nuclear estuvo notablemente ausente de las publicaciones en redes sociales de Trump el domingo. El vicepresidente J.D. Vance, quien había sido uno de los principales negociadores por parte de Estados Unidos, dijo a Fox News el domingo que el hecho de que Irán nunca posea un arma nuclear estaba incluido en el acuerdo y que Estados Unidos podría verificar el cumplimiento. Sin embargo, no aclaró si esto sería a través de inspectores estadounidenses en Irán o mediante mecanismos internacionales de monitoreo. En la señal más clara hasta ahora de que ambas naciones están cerca de llegar a un acuerdo sobre el tema nuclear, los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia dijeron que estaban preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a pasos claros y verificables por parte de Irán en su programa nuclear. Aún así, debemos ser cautelosos. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que, como nación soberana, tiene derecho a desarrollar un programa nuclear, y figuras clave dentro de Teherán han impulsado el desarrollo de un arma nuclear. Una de las principales razones por las que Irán no ha desarrollado armas nucleares es porque el ex líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, había emitido una fatwa en contra de ello. Una fatwa es, esencialmente, una proclamación religiosa hecha por una figura islámica de alto rango. Cuando la emite alguien como Khamenei, tiene una enorme influencia sobre cómo Irán aborda cuestiones políticas, incluyendo si debe o no construir un arma nuclear. Altos mandos dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o CGRI, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes que ejerce un gran control sobre la política y la economía del país, habían estado instando a Khamenei a retirar la fatwa. Sin embargo, él se negó. Algunos observadores han planteado que él lo veía como una garantía para la comunidad internacional de que Irán no buscaría un arma nuclear y por lo tanto no había necesidad de una guerra directa. La muerte de Khamenei, en la misma guerra que él había tratado de evitar, le ha demostrado al CGRI que sus sospechas sobre su fatwa eran correctas. Con el país ahora gobernado de manera efectiva por figuras radicales dentro del CGRI, incluso si el hijo de Khamenei, Mojtaba Khamenei, se ha convertido en el próximo líder supremo sobre el papel, naturalmente están aumentando los temores de que Teherán buscará un arma nuclear sin importar el costo. Hasta que se alcance un acuerdo nuclear, estos temores permanecerán. El presidente Trump le dijo al New York Times que si Irán no aceptaba un acuerdo nuclear, la guerra se reanudaría, lo que pondría al mundo de nuevo en el punto de partida, con misiles y drones volando por todas partes y el estrecho de Hormuz cerrado al tráfico internacional. Trump está bajo mucha presión para asegurar un acuerdo sobre el tema nuclear porque durante su primer mandato, él se retiró. Estados Unidos se retiró del JCPOA, un acuerdo negociado por la administración de Obama que levantó sanciones a Teherán a cambio de límites en su programa nuclear, incluyendo inspecciones internacionales. Irán respondió aumentando su enriquecimiento de uranio, produciendo más de 400 kilogramos de material con una pureza cercana al grado de bomba. Para Trump, la idea de tener que regresar con un acuerdo peor que el de Obama es inaceptable. Esa presión significa que Trump probablemente presionará a sus negociadores para cerrar un acuerdo, y eso podría ser lo que logre que esto llegue a la meta. Sin embargo, esa misma presión también significa que Trump probablemente presionará para una nueva intervención militar si no se llega a un acuerdo en los próximos 60 días. Una cosa que sí tenemos que mencionar es que al final del periodo de negociaciones, Estados Unidos estará a solo 2 meses de las elecciones de medio término en noviembre. Elecciones que se espera que el Partido Republicano de Donald Trump pierda y que el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado pase a los demócratas. Esto es en parte porque históricamente el partido del presidente no le va bien en las elecciones de medio término y en parte por lo impopular que ha sido la guerra con Irán.
Si esto sucede, Trump pasará los próximos 2 años como un presidente debilitado políticamente, teniendo que negociar con sus enemigos políticos jurados, a quienes recientemente ha empezado a llamar los demócratas por cualquier cosa. Para un presidente que ha disfrutado de un Congreso controlado por los republicanos, más dispuesto a aprobar todo lo que les presenta, esto será un trago muy amargo de aceptar. Por eso necesita que se cierre un acuerdo antes de que termine este periodo. Puede usarlo en la campaña como prueba de que los republicanos son más efectivos que el Partido Demócrata y, con suerte, detener la pérdida de apoyo de cara a noviembre. Reanudar las hostilidades con Irán en este momento, lo que significaría precios de energía más altos, probablemente sería muy impopular entre el electorado, prácticamente garantizando una victoria demócrata en la Cámara y poniendo seriamente en juego el Senado. Teherán, por supuesto, lo sabe, lo que podría explicar por qué las negociaciones sobre la cuestión nuclear han durado tanto tiempo. Los negociadores iraníes esperan aprovechar la presión política a la que está sometido Trump para obtener concesiones que habrían sido impensables en cualquier otro momento del calendario político. Cómo se desarrolle esto determinará si en los próximos 60 días estaré sentado aquí discutiendo la siguiente fase de esta guerra o el acuerdo de paz final entre Washington y Teherán. Y a continuación tenemos que hablar sobre el Líbano, que ha surgido como el punto de fricción más sorprendente en las negociaciones hasta ahora. Días después de que comenzó la guerra, el grupo militante entró en el conflicto, lanzando ataques contra Israel, que respondió iniciando su propia campaña, la cual ha resultado en la ocupación de más de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio libanés. Eso es más de una quinta parte de todo el país. El 31 de mayo, las tropas israelíes avanzaron al norte del río Litani en su incursión más profunda en Líbano en más de 25 años. Aunque Israel y Líbano firmaron un alto el fuego el 16 de abril, ha sido lamentablemente ineficaz para poner fin a las hostilidades. Tan recientemente como ayer, Israel lanzó un ataque en los suburbios del sur de Beirut, matando al menos a 3 personas. Jerusalén dijo que había atacado objetivos de Hezbollah desde donde el grupo había disparado contra territorio israelí. Anteriormente, después de que Israel atacara a Líbano, Irán lanzó una andanada contra territorio israelí, lo que amenazó con arrastrar a toda la región de nuevo a la guerra. El hecho de que esto no sucediera es un testimonio de los negociadores que lograron que tanto Jerusalén como Teherán se retiraran. Después de los ataques del domingo, los observadores creían que la represalia iraní era inminente porque Irán había dejado claro que atacar a Líbano era una línea roja. ¿Por qué esto no sucedió es ahora un gran misterio? Funcionarios israelíes que hablaron con el noticiero Canal 12 creían que Trump ofreció concesiones para evitar que Irán respondiera. Al momento de grabar esto, no sabemos cuáles son esas concesiones o si Trump realmente las ofreció. Sin embargo, el hecho de que Irán no haya respondido indica que algo debió convencerlos de contenerse. Públicamente, Trump reprendió a Israel por el ataque, diciendo que no debió haber ocurrido dado lo cerca que estaba un acuerdo y que el ataque al que estaba respondiendo las fuerzas de defensa de Israel fue muy pequeño e insignificante, sin que nadie resultara herido, muerto o lesionado. El hecho de que Trump haya reprendido públicamente a su aliado más cercano durante la guerra es una indicación de hasta qué punto se han distanciado las posturas de Estados Unidos e Israel, especialmente en lo que respecta al Líbano. Y esa podría ser una de las principales razones por las que todo este acuerdo de paz fracase. Israel ve a Hezbollah como una amenaza existencial y no desearía nada más que eliminarlos por completo. Sin embargo, el hecho de que estén bajo la protección de Irán hace que eso sea algo difícil de lograr y ha hecho que el acuerdo de paz anunciado sea muy impopular en Israel. En su anuncio del acuerdo de paz, el primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif insistió en que incluiría al Líbano. Sin embargo, Trump no mencionó al Líbano en sus publicaciones en redes sociales, a pesar de que es un importante punto de fricción para Irán. Por su parte, Israel ha prometido que no detendrá su campaña en el Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerían en el sur del Líbano y advirtió que si Irán atacaba, Israel respondería con toda la fuerza de su ejército. También agregó que Israel resistiría cualquier presión para retirarse del Líbano como resultado del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán. Otros políticos alineados con el gobierno fueron más allá, insistiendo en que Israel no estaría obligado por los términos del acuerdo, mientras que la oposición acusó a Netanyahu de fallar al pueblo israelí y de no poder garantizar su seguridad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el memorando de entendimiento. Sin embargo, el hecho de que la clase política israelí esté en contra del acuerdo lo pone en una posición difícil. O apoya el acuerdo y a su aliado político más importante, Trump, y pierde apoyo en casa, o se opone al acuerdo, continúa los ataques en Líbano y pone en peligro todo el proceso de paz, garantizando que pierda el apoyo de Trump. Y dado cuánto depende Israel de ciertas armas estadounidenses, tomar ese camino podría dañar seriamente las perspectivas de Jerusalén a largo plazo. Por último, tenemos que responder nuestra pregunta final. Si esta guerra fue la mejor manera para que Estados Unidos e Israel lograran sus objetivos en Irán. Poco antes de que comenzaran los ataques, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, quien en ese momento encabezaba las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, apareció en CBS y declaró que un acuerdo entre ambas naciones estaba cerca. Quizás lo más importante, dijo que Irán había aceptado que nunca, jamás, tendría material nuclear para crear una bomba y pidió al mundo que le diera una oportunidad a la diplomacia.
Poco después de esta entrevista, comenzaron los bombardeos. Antes de la guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto, el comercio marítimo fluía sin obstáculos y la infraestructura petrolera de Medio Oriente no estaba dañada. La guerra cambió esto, y los efectos secundarios en la economía se sentirán durante muchos años. Según el Banco Mundial, esta guerra hará que el crecimiento económico global alcance sus niveles más bajos desde la pandemia de 2020, y eso tendrá un impacto real en las personas de todo el mundo, ya que podríamos enfrentar despidos y precios persistentemente altos. Sin embargo, eso no significa que la guerra haya sido una pérdida total. Washington y Jerusalén lograron eliminar a muchas de las principales figuras de Irán, destruyeron gran parte de la infraestructura iraní y degradaron las capacidades de misiles de Teherán, que son el núcleo de su poder militar. Este tipo de pérdidas tomará décadas en repararse. Pero incluso teniendo eso en cuenta, no podemos decir en conciencia que la guerra estuvo justificada o que fue la única manera en que Estados Unidos e Israel pudieron haber evitado que Irán obtuviera un arma nuclear. Si tomamos al ministro de Relaciones Exteriores iraní en su palabra, entonces un acuerdo que habría evitado que Irán obtuviera la bomba estaba al alcance. El memorando de entendimiento, que se promociona como el avance diplomático más importante entre Washington y Teherán, no ofrece ese tipo de garantía. En el mejor de los casos, solo patea el problema hacia adelante. El hecho de que Estados Unidos e Irán no hayan podido llegar a un acuerdo sobre la cuestión nuclear, mientras que la postura dura de Israel sobre Líbano significa que la guerra podría reanudarse en cualquier momento, podría hacer que todo este acuerdo de paz no tenga sentido. No estamos diciendo que esto vaya a suceder con certeza, pero la historia nos ha enseñado a ser cautelosos cuando se trata de Oriente Medio y acuerdos de paz. Así que por ahora, seguiremos monitoreando si el acuerdo se mantendrá o si el conflicto se reanudará. Gracias por vernos.